Continuando con lo que ya teníamos o ya habíamos explicado, ya vimos las diferentes etiquetas, las principales. Vimos lo que es doctime, vimos HTML, la etiqueta head, la etiqueta body, ¿verdad? Vimos parte de la etiqueta meta, que es para definir en algunos casos el, el modo de las etiquetas. Y vamos a agrandar un poco la pantalla por si la etiqueta meta no hubiera sido tan entendible. En resumen, la etiqueta meta es una cabecera, es un título de cabecera del documento o un título importante, ¿verdad? Y dentro de este título importante pues va a ir esta etiqueta, ¿verdad? La diferencia es que, como pueden ver aquí en el ejemplo, se pueden dar cuenta ustedes que lo que hace en sí la etiqueta meta es poner todo esto en negrilla, ¿verdad? En un cierto tono de negro para poderlo identificar, ¿verdad? Vamos a continuar entonces. Aquí ya tenemos, por ejemplo, aquí dice que hay diferentes tipos de etiquetas de meta que pueden ser incluidas para declarar información general sobre el documento, pero esta información no es mostrada, era lo que yo les decía a un principio. Y esta etiqueta solo sirve realmente para la forma de programación, porque no es mostrada en el navegador, es solo importante para la información que contiene, como comentamos anteriormente. Aparte del título y algunos iconos, la mayoría de la información insertada en la etiqueta head no es visible para los usuarios. El código del listado 1.6, en el caso de ejemplo anterior, el atributo name dentro de la etiqueta meta especifica su tipo y contenido y especifica su tipo y content, declara su valor, pero ninguno de sus valores es mostrado en la pantalla. Para aprender más sobre la etiqueta meta, visiten nuestro sitio web. Si ustedes quieren, podríamos buscar, y esto pues lo vamos a dejar un poco de último, podríamos buscar un poco más de información dentro de la etiqueta meta, pero vamos a poner aquí este ejemplo. Por cuestiones de tiempo yo solo lo voy a pegar, pero no es muy recomendable hacer esto. Vamos a verlo aquí. Vamos a dar archivo, guardar, y le vamos a poner a este archivo ejemplo meta. Primero lo vamos a guardar en forma normal y luego ejemplo meta meta.html. Muy bien, entonces una vez hecho esto, vamos a ver nuestro navegador y vamos a ver si funciona el hecho de que muestre o no muestre. En este caso, pues como dice ahí la descripción, no muestra siempre lo que se pone, ¿verdad? Entonces, ya visto esto, podemos ver que necesitamos
por ejemplo, vamos a ver si sale aquí el código. Aquí está el código, pero por ser digamos una etiqueta que no debe mostrarse, sale en blanco la pantalla, ¿verdad? Aquí digamos aquí está la etiqueta name que mencionan ahí, ¿verdad? Dentro de la etiqueta meta que ponemos. Bueno, vamos a continuar. La siguiente etiqueta pues es el título, ¿verdad? El título pues vamos a explicarlo por si hubiera alguna duda. El título realmente, ¿qué es el título? El título va a salir de este lado de la pantalla, del lado de las pestañas que, que nosotros normalmente vemos, donde sale por ejemplo esto, donde sale la etiqueta meta, o incluso donde sale por ejemplo Google. cualquier cualquier página donde ustedes se metan, digamos Google, aquí va a aparecer una pestaña con el nombre indicado. En este caso nueva pestaña porque es algo nuevo que vamos a escribir, pero de esta forma es que sale la etiqueta título. Vamos a probar unos ejemplos. Vamos a cerrar. Estamos en la etiqueta título. Vamos a probar aquí unos ejemplos, ¿verdad? Y esto pues lo podemos poner aquí. Como les digo, siempre es recomendable tener una etiqueta, perdón, una carpeta para que no se confundan las cosas que se hacen. Vamos a ver. Esto no. Aquí tenemos el ejemplo. Aquí está el título de la página, ¿verdad? Página HTML5 y lo que está dentro de la página, ¿verdad? Vamos a probarlo. Creo que ya habíamos puesto una vez y ya lo habíamos visto, pero no hay problema, podemos volverlo a ver. Vamos a buscarlo aquí, si no pues lo vamos a crear. Aquí está. Si se dan cuenta, otra vez, aquí está la página página HTML. Bienvenidos, hola mundo, bienvenidos al curso de HTML5. Hasta el momento, en resumen, vamos bien por ahí. Vamos a continuar después de título, ¿verdad? Y continuaremos con el link. Aquí hay un concepto básico antes de continuar. Aquí hay otro concepto de título. Dice: el texto entre las etiquetas título es el título del documento que estamos creando. Normalmente es el texto mostrado en la barra superior de la ventana del navegador. Era lo que yo les mostraba. Es este título que va a salir dentro de esa pestaña. Muy bien, continuamos con link, en donde ¿cuál es la función del link? Dice que dentro de la cabecera del documento, link, este elemento es usado para incorporar estilos, códigos de JavaScript, imágenes, iconos de archivos externos, ¿verdad? Uno de los más comunes para link es la incorporación de archivos de estilo CSS. Vamos a probar un ejemplo. En este caso vamos a poner de referencia este ejemplo de link y lo vamos a tomar
en una de las carpetas que ya tenemos. Por ejemplo, podría ser esta, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, aquí tenemos el título, podríamos ponerlo aquí, ¿verdad? Aquí está el link ya puesto, guardamos, y dentro de esto mismo, esta que sería, creo que es esta, no es esta, perdón, no era esa, y vamos a ver si es esta, aquí está, pero vamos a ver, creo que vamos a ver, creo que no era esa tampoco. Vamos a ver, es la que dice HTML5. Sí es esta, pero parece no jaló. Vamos a ver. Busquemos entonces cómo colocar link en este caso. Vamos a ver. Lo debemos de colocar siempre dentro de la etiqueta head, porque todo lo que debemos de colocar tiene que ir en esa etiqueta. Vamos a ir entonces a nuestro archivo del blog de notas. Creo que lo que pasó fue que yo lo puse en otra posición. Vamos a ver, está head, título, link, body, header, head. Si está cerrado head, vamos a ver. Vamos a ponerlo igual como así como está aquí, porque creo que hay una cuestión que yo no he tomado en cuenta. Vamos a poner head, porque aquí, por ejemplo, no lo hemos abierto, y si lo cerramos, ¿no? Bien. Bueno, vamos a probar para mientras aquí. Vamos a ver si jala el título. No, no jala. Bueno, vamos para mientras, les voy a mostrar el ejemplo. Por alguna razón a mí no me jala, pero vamos a hacer otra cuestión. Vamos a volverlo a poner todo, para que ustedes vean cómo se representa a la hora de ponerlo con el link. Vamos a ponerle a este archivo, entonces lo vamos a guardar y le vamos a poner etiqueta link.
Bueno, ahora ya lo podemos minimizar. Vamos a ver dónde está. Aquí está. Bien, veamos si ahora sí ya funciona. Les estoy poniendo los mismos ejemplos para que ustedes puedan comprender a la hora de escribirlo. Vamos a ver si jala el código de fuente. Bien, aquí está el link, pero como se pueden dar cuenta, aquí hay un enlace, ¿verdad? Entonces aquí nosotros podríamos, por ejemplo, dentro de esta etiqueta, podríamos probar otro enlace, ¿verdad? Vamos a ver. Por ejemplo, en vez de mis estilos.css, que es una forma de enlace, vamos a probar con www.google.com. Probemos así. Guardamos. Bueno, no funcionó. Vamos a ver qué pasa. Probemos entonces en otro lado. Vamos a ver. Debería de jalar dentro de la misma etiqueta. Vamos a probar ponerlo aquí. Bueno, por alguna razón no nos está detectando el link, pero para no hacerlos perder mucho tiempo, vamos a seguir viendo el texto. Vamos a ver. Literalmente este link se usa, como dice aquí, para imágenes, iconos o archivos externos, y es para también incorporado para archivos con estilos CSS. Y vamos a, probablemente aquí hay algo que no he puesto, y es que lo que sucede es que por ser algo interno no puedo poner, por ejemplo, una página de internet. Creo que este es el pequeño error que he cometido. Perdónenme por esto. Vamos a probar entonces. Probemos
con una imagen. Vamos a probar con una imagen. Si no funcionara aquí, no se preocupen, yo voy a hacer lo posible para explicárselos en la próxima clase. Vamos a buscar, por ejemplo, copiar una imagen. Vamos a copiar la imagen, pero vamos a copiar solo el link. Vamos a probar si funciona así, ¿verdad? Si no funcionara, pues yo trataré la manera de buscarle la solución correcta, ¿verdad? Porque creo que algo me está faltando, pero tendría que investigar qué es. Entonces vamos a ver, lo guardamos en el de, vamos a ver, este es el de hola mundo, o sea, tiene que ser este. Vamos a ver si lo podemos actualizar. No, por alguna razón no me está jalando. No me jala. Bueno, esto se los voy a tener mejor para la próxima clase, porque debo investigar por qué es que no jala. Y puede ser incluso hasta porque está abierto de una diferente forma, pero no tiene la verdad mucho que ver, porque ese tipo de etiquetas sí se pueden cerrar así. Vamos a ver, por ejemplo, si yo pongo aquí el cierre de link, literalmente me tendría que funcionar, pero como les digo, se los voy a mostrar mejor en la próxima clase. Porque por alguna razón no me está jalando. Bueno, vamos a continuar entonces con la siguiente etiqueta. Vamos a continuar con la siguiente etiqueta. Aquí pues tenemos el ejemplo de la etiqueta de link, ¿verdad? Bueno, aquí podemos ver el otro concepto. Ya no se necesita especificar qué tipo de estilos estamos insertando, por lo que el atributo type fue eliminado. Solo necesitamos dos atributos para incorporar nuestro archivo de estilos rel y ref, ¿verdad? Estos son los dos estilos para CSS. El atributo rel significa relación, ¿verdad? Y es acerca de la relación entre el documento y el archivo que estamos incorporando. Por medio de ref, de href en este caso, el atributo rel tiene el valor de stylesheet, que le dice al navegador que el archivo misestilos.css es un archivo CSS con estilos requeridos para presentar la página en pantalla. En el próximo capítulo estudiaremos cómo utilizar estilos CSS. Bueno, conceptos básicos. Un archivo de estilos es un grupo de reglas de formato que ayudarán a cambiar la apariencia de nuestra página web, por ejemplo, el tamaño y el color del texto. Sin estas reglas, el texto y cualquier otro documento HTML sería mostrado en pantalla utilizando los estilos estándar provistos por el navegador.
Los estilos son reglas simples que normalmente requieren solo unas pocas líneas de código y pueden ser declarados en el mismo documento. Como veremos más adelante, no es estrictamente necesario obtener información de archivos externos, pero es una práctica recomendada. Cargar las reglas CSS desde un documento externo a otro archivo nos permitirá organizar el documento principal, incrementar la velocidad de carga y aprovechar las nuevas características de HTML5. Bueno, vamos a continuar entonces. Esta es una definición de la estructura del cuerpo. La estructura del cuerpo, pues ya sabemos que se usa body, ¿verdad? Se abre y se cierra con body, ¿verdad? Y dentro de body, por ejemplo, tenemos que poner todo el resto de etiquetas que vamos a organizar. Por ejemplo, HTML siempre ofreció diferentes formas de construir y organizar la información dentro del cuerpo de un documento. Uno de los primeros elementos positivos para este propósito fue Table. Las tablas permitían a los diseñadores acomodar datos de texto, imágenes, herramientas dentro de filas y columnas de celdas, incluso sin que hayan sido concebidas para este propósito. Tenemos también dentro de la misma codificación la etiqueta div. Esta etiqueta div se usaba dentro del cuerpo para identificar, por ejemplo, un título, una cabeza, etc. Podíamos usar div o table con cualquiera de los dos en las versiones de HTML anteriores. Aquí podemos ver la estructura de navegación de la página que estamos creando. Está todo lo que es la parte superior, la cabecera, la barra de navegación, ¿verdad? Y la información principal, la barra lateral y la institucional. Así es como más o menos quedaría el blog o la página, dependiendo qué código se le ponga, ¿verdad? Y vamos a continuar entonces. Aquí está la etiqueta header. La etiqueta header ya habíamos dicho que era una cabecera donde se pone también la etiqueta head, ¿verdad? Ya lo vimos en los ejemplos anteriores. Vamos a ver entonces ahorita la etiqueta nav, ¿verdad? Y la etiqueta nav sirve para bueno, se reduce en una etiqueta de navegación. Dentro de la etiqueta navegación existe una etiqueta que se llama listas ordenadas y una que se llama listas. La lista lo único que hace, o la función que tiene, es ordenar de una forma organizada todos los elementos de una lista que se van a poner dentro de una página. Y esta lista debe ponerse según como se ponga esta etiqueta. Existe OL, que es lista ordenada, y UL, que es lista no ordenada. ¿Cuál es la diferencia? La sangría, ¿verdad? La sangría, y que lo pone en el caso de lista no ordenada, lo pone con viñetas, y en el caso de lista ordenada lo pone con números. Vamos a probar entonces, por ejemplo, esta lista.
Vamos a probar a ver si sale la lista de texto. Vamos a guardar. Ahora guardaremos como HTML. Lista.html. Bueno, ahora probaremos nuestra página. Aquí está, lista. Muy bien, aquí está la página, aquí está el título de la página principal, pero fue porque es otro ejemplo. Entonces aquí podemos mostrar, en este caso podemos mostrar que aquí está ordenado en forma de viñetas. Aquí pueden ver toda la lista de viñetas que se agregó. ¿Qué pasa si yo pongo dentro de esta lista, en lugar de UL, yo pongo OL? Probemos. Abrimos OL y cerramos OL. Recuerden que para cerrar una etiqueta deben anteponer la tecla de la barra inversa o el signo de división, como algunos lo conocemos, ¿verdad? Para cerrar cualquier etiqueta que tengamos que cerrar. No olviden que lo que pueden hacer es abrir y cerrar de una vez la etiqueta antes de colocar los títulos o lo que vayan a colocar. Vamos a probar ahí. Vamos a volver a actualizar aquí. Y esta es la diferencia. Lo enumera cuando es lista ordenada, ¿verdad? La lista ordenada es colocarlo en forma numerada y la lista no ordenada con viñetas simples, ¿verdad? Esa es la diferencia. Entonces si ponemos aquí, por ejemplo, abrimos UL y cerramos UL y ponemos dentro de esto, ponemos la misma lista, ahí podremos apreciar un poco más lo que es la diferencia. Vamos a ponerlo aquí. Perdón, vamos a volverlo a abrir porque no salió. Really. Muy bien, ahí tenemos el mismo listado. Vamos a guardarlo, actualizamos aquí y ahí está la diferencia. Esa es la diferencia entre lista ordenada y lista no ordenada, las viñetas y los números. Muy bien, al poner esto, entonces ya tenemos el conocimiento de las listas ordenadas y no ordenadas. La lista ordenada pues aún no aparece aquí, pero es como les digo, esa es la diferencia. Vamos a continuar entonces con la parte de sección.
Siguiendo nuestro diseño estándar, nos encontramos con las columnas que en la figura 1, o sea la figura anterior, información principal y barra lateral. Como explicamos anteriormente, la columna de información principal contiene la información más relevante del documento, ¿verdad? Y puede ser encontrada en diferentes formas. Por ejemplo, dividida en varios bloques o columnas, debido a que el propósito de estas columnas es más general. El documento HTML que especifica estas secciones se llama simplemente sección. Vamos a ver entonces la parte de sección. Dentro de sección, por ejemplo, si nosotros tuviéramos aquí el título de ¿qué les dijera yo? El listado principal de contactos, ¿verdad? Aquí tenemos el contactos principales o mis mejores amigos, el título de mis mejores amigos. Vamos a ver si lo podemos cambiar en este caso. Vamos a cambiarlo, ¿verdad? Aquí está dentro del título. Este es el H1, el título principal. Vamos a poner página web de mis mejores amigos. Guardamos. Vamos a actualizar. Ahí está. Página web de mis mejores amigos. Aquí voy a tener principal, las fotos de mis amigos, algún video que tenga de mis amigos y contacto. Bueno, dentro de eso yo voy a poner lo que es la etiqueta sección, ¿verdad? Vamos a buscar una etiqueta sección, un ejemplo de etiqueta sección, ¿verdad? Aquí la tenemos. Dentro de sección tenemos que poner, por ejemplo, aside, que según esta descripción que tenemos aquí, dice: es un típico diseño web, llamada barra lateral. Se ubica en el lado de la columna de información principal. Esta etiqueta, esta es una columna o sección que normalmente contienen datos relacionados con la información principal, pero que son relevantes o igual de importantes. Dentro de la carpeta Site debemos de colocar la información más importante del título principal, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos, poner una sección que sean los contactos de mis amigos, ¿verdad? Aquí tenemos el contacto, digamos, los contactos, un número 1 y un número 2. Probemos con qué pasa a la hora de poner este ejemplo. Les estoy poniendo documentos nuevos para que comprendan el por qué se pone cada etiqueta. Entonces vamos a poner aquí sección. HTML.
Vamos a abrirlo. Bueno, aquí tenemos por ejemplo el mensaje 1 y el mensaje 2. Para esto nos sirve realmente en esta forma es que se coloca section, ¿verdad? Para poner un mensaje importante dentro de la página que va dentro de la página principal, ¿verdad? Y aquí podemos ver el código fuente y aquí está nuestra parte de sección aside, ¿verdad? Que es la sección importante, por decirlo así. Después de eso, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, dice que podría estar ubicado del lado derecho o izquierdo de nuestra página de ejemplo. Bueno, no tiene una posición predefinida. El elemento aside solo describe la información que contiene, no el lugar dentro de la estructura. Este elemento puede estar ubicado en cualquier parte del diseño y ser usado siempre y cuando su contenido no sea considerado como el contenido principal del documento. Por ejemplo, podemos usar aside dentro del elemento section o incluso insertado entre la información relevante, como el caso de una cita, ¿verdad? Por ejemplo, en lugar de poner aquí en lugar de poner en section, aside aquí este mensaje, podríamos poner que se me pasaba algo por alto. Dentro de, para abrir aside, debemos de tener una etiqueta que se llama blocked. Esta etiqueta es una forma de amarrar los mensajes que se colocan. Por ejemplo, dentro de sección tenemos el mensaje ver los contactos de mis amigos, ¿verdad? Y como segundo mensaje podríamos poner por ejemplo ver las fotos más ver las mejores fotos de nuestros viajes, siempre dentro de la etiqueta blocked o blocked. Algunos le llaman blockout, otros blocked. Vamos a dejarlo como blockout. Y dentro de esta etiqueta se van a poner todos los mensajes importantes, ¿verdad? Que no tengan, que sean parte de la página principal, ¿verdad? Pero que no sean, por ejemplo, un contacto, un video, etcétera. Son solo mensajes. Y pues podemos, vamos a probar ahora lo que es la página. Vamos a actualizar. Me faltó algo, perdón. No lo guardé. Vamos a actualizarlo. Lo guardamos, ahora vamos a actualizarlo.
aquí está, ver contactos de mis amigos y ver fotos de nuestros viajes. Y así es como se mantiene los mensajes principales, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, dentro de esta misma sección, incluso en lugar de eso, algunos lo usan de esta forma. Vamos a dejar solo uno y vamos a poner en esta etiqueta derechos reservados de página 2016. Volvemos a guardar y aquí volvemos a actualizar y va a salir nuestro pequeño mensaje: derechos reservados de página 2016. Vamos entonces a continuar con la siguiente etiqueta, que es parte importante también dentro de la etiqueta aside. Muy bien, aquí lo pusimos como un mensaje, pero también se puede poner es lo mismo, la misma sección se puede poner aquí dentro del footer. Pero ¿qué es footer? Para finalizar la construcción de la plantilla o estructura elemental de nuestro documento HTML, solo necesitamos un elemento más. Ya contamos con la cabecera, cuerpos, secciones y con ayuda para la navegación, información importante y hasta una barra lateral con datos adicionales. Por lo tanto, lo único que nos queda por hacer es cerrar nuestro diseño para otorgarle un final de cuerpo del documento. HTML provee un elemento específico para este propósito: footer. Footer, pues aquí es igual para un mensaje, ¿verdad? Pero es un mensaje que es como más utilizado para los mismos derechos de la página. Dentro de la página, la sección institucional, ¿verdad?, que es la de los derechos, será definida por etiquetas footer. Esto debido a que la barra representa el final o pie del documento. Esta es la parte de la página web que es normalmente usada para compartir información general sobre el autor y la organización del proyecto. El elemento footer representará el final del cuerpo de nuestro documento, el propósito descriptivo anteriormente. Sin embargo, footer puede ser usado múltiples veces dentro del cuerpo para representar un final de diferentes secciones. Y esto era lo que estábamos explicando. Vamos a poner, por ejemplo, esta sección de footer. ¿Por qué pusieron ampersand copy? Vamos a descubrirlo en este lado. Yo voy a poner aquí dentro de la misma etiqueta site mi etiqueta footer, ¿verdad? Y al poner la i ampersand y copy, yo estoy reservando mis derechos. ¿Qué sucede en la página? Vamos a verlo ahorita.
Vamos a volver a abrir la página. Y aquí está, derecho reservado. Esto es lo que significa la ampersand y copy, ¿verdad? La unión, al unirlo, pues forma este pequeño icono que ya es, al ponerlo aquí, ya es un icono importante en el que uno puede respaldarse a la hora de que quieran copiar nuestra página. Entonces yo le voy a dejar, por ejemplo, yo le puedo dejar 2015 2016, ¿verdad? Porque aquí le puse derechos reservados de la página 2015 2016. Incluso aquí solo le puedo dejar esta parte, ¿verdad? Porque esa parte ya la habíamos puesto una vez, ¿verdad? Actualizamos y ahí está, 2015 2016, ¿verdad? Y vamos a poner como última etiqueta, vamos a extraer la etiqueta, vamos a ver, artículo. El artículo es esta etiqueta artículo, dice que es el más común y representa una estructura esencial para los sitios web. Estos para los sitios web, por ejemplo, estos días, bueno, pero es además ejemplo de cómo el contenido clave es mostrado en la pantalla, del mismo modo que los blogs están divididos en entradas. Sitios web normalmente presentan información relevante dividida en partes que comparten similares características. El elemento artículo nos permite identificar cada una de estas partes. Veámoslo aquí. Dentro de la sección podemos colocar un artículo que diga este texto este es el texto de mi primer mensaje y cerramos artículo. Este es el texto de mi segundo mensaje y cerramos artículo. Y aquí podemos dejar lo que habíamos puesto con footer, combinado con footer, y aquí nuestros textos principales, ¿verdad? Vamos a copiar, yo voy a copiar solo esta parte, ¿verdad? Siempre recuerden que deben abrir artículo con mayor y menor y cerrarlo con la diagonal inversa. Vamos a dejarlo dentro de la misma parte de sección, ya que está ahí dentro. Vamos a poner nuestro artículo aquí y vamos a poner, por ejemplo, esta página contiene información de mis amigos. Y en el otro podríamos poner aquí encontrarás fotos, videos y contactos de mis amigos principales. Bueno, aquí podemos guardarlo. Actualizamos la página y aquí están los dos mensajes, ¿no? Si quisiéramos, por ejemplo,
podríamos probar, por ejemplo, que esto quede como negrilla. Abrimos aquí H1 con mayor y menor y cerramos también, abrimos mayor y menor, H1, perdón, me corrió. Cerramos entonces aquí H1, ¿verdad? Y a la hora de actualizar, esto es lo que se cambia, ¿verdad? La negrilla y el tamaño de nuestro mensaje, digamos, que es otra forma realmente de poner un mensaje, ¿verdad? Igual aquí podríamos ponerle, abrimos con H2 por ejemplo, ¿verdad? Porque recuerden que existen desde H2 hasta H6 y cerramos con H2. Y aquí tenemos pues ya los dos títulos un poco más grande y con negrilla, igual que el título principal. Y bueno, por el momento creo que ha sido todo por hoy. Aquí está todo lo que hemos visto hasta el momento. Y espero que les haya interesado y recuerden ingresar a la página redeseducativas.com y mi correo donde me pueden encontrar también es educativasr@gmail.com. Esto ha sido todo por hoy en esta clase. Espero sea de su utilidad. Cualquier duda o consulta me comentan, yo se los estaré respondiendo lo más pronto posible. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.